En esa mañana bochornosa en la Ciudad de México, mientras el sol salía detrás de los lujosos edificios de Polanco, Sofía sostenía la tela del piso con manos temblorosas. El fuerte olor a desinfectante se mezcló con el dulce aroma de las flores en el jardín de la mansión. En el interior, el silencio era denso. Nadie escuchó el llanto reprimido de sus gemelos, escondidos en la lavandería. Nadie notó la fatiga en sus ojos marrones, pero Sofía lo vio todo. Detrás de ese uniforme simple y arrugado, había una madre con heridas que el tiempo aún no ha curado. ¿Cuántas mujeres han limpiado mansiones como esa tragándose sus propias lágrimas, fingiendo que no existían? Había llegado allí con sus hijos en brazos y el alma llena de cicatrices. Solo quería paz, un techo, un trabajo. Pero bastaron unas pocas sonrisas intercambiadas con el jefe, un médico viudo y discreto, para que los ojos de la vieja institutriz se convirtieran en armas. El peligro creció, invisible, y un día, sin previo aviso, la puerta se cerraría con ella y sus bebés encerrados al otro lado. Esta no es solo la historia de una señora de la limpieza, se trata de fuerza, coraje y justicia. Y al final, aquellos que juzgaron en silencio tendrán que enfrentar la verdad, porque lo que vivió Sofía, ya nadie se quedará callado. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. No todos los gritos malvados y no todo el dolor deja marcas visibles. A veces, la crueldad se esconde en voces tranquilas y rostros familiares. En ese día sofocante, cuando Sofía escuchó el chasquido de la llave que cerraba la puerta del baño, con sus dos bebés llorando en sus brazos y el aire enrarecido quemando sus pulmones, pensó que se iba a desmayar. El suelo helado, el olor a humedad, los gritos ahogados, todo eso estaba planeado. Afuera, la mentira fue contada con elegancia. En el interior, la verdad sollozaba suavemente entre canciones de cuna y oraciones susurradas. Pero el destino a veces elige a sus propios héroes. Y en esa casa de aspecto perfecto, la verdad aún tendría la oportunidad de respirar. Si esta historia te toca el corazón, si alguna vez has sentido el peso de la injusticia, o conoces a alguien que fue silenciado cuando más necesitaba ser escuchado, deja tu apoyo aquí. Un me gusta, una suscripción. No se trata solo de clics. Estas son formas de decirle a Sofía y a tantos otros que no están solos. Porque esta historia no es solo suya, son todos aquellos que ya han estado encerrados en silencio. La puerta principal de la mansión Alvarado se abrió de golpe con un crujido seco, y allí estaba ella, Sofía, con un bebé en cada brazo, el cabello atado apresuradamente, los ojos aún marcados por las noches de insomnio. Emiliano y Gael durmieron en silencio, envueltos en mantas sencillas, una de color azul claro y la otra en una tela deshilachada, bordada a mano por un vecino comprensivo. Sofía apretó los labios con fuerza antes de pisar la acera de piedra que conducía a la entrada principal. Un muro alto, cámaras en cada rincón, un jardín que parecía más un set de telenovela, lavandas, bugambillas, una fuente de mármol con peces de colores. Todo parecía susurrar: no perteneces aquí. La señora Ramírez fue quien la abrió. Llevaba un impecable vestido gris, el pelo recogido en un moño firme, los ojos afilados como navajas de afeitar. Incluso antes de saludar, lanzó la advertencia con frialdad: sin ruido. Esta casa valora el silencio y el orden. Sofía solo asintió, con ese tipo de respeto que solo los que han sido ignorados saben fingir bien. Atravesó la entrada de piedra con sus hijos en brazos, sintiéndose más pequeña que cualquier cosa en el interior. En la cocina, Lupita, la cocinera, ofreció un vaso de agua. Bienvenidos. Aquí es difícil, pero te acostumbrarás. Sofía le agradeció suavemente. Puso a los niños sobre una manta extendida en el piso del lavadero y comenzó a limpiar el piso con las rodillas. Ni siquiera parecía que hubiera dado a luz a 2 bebés 3 meses antes. Le dolía el cuerpo, su pecho aún goteaba leche en silencio, pero necesitaba su salario. En esa enorme casa, llena de pinturas antiguas, escaleras de caracol y ventanas que daban al bosque de Chapultepec, Sofía era invisible, y eso, en cierto modo, la protegió. En los primeros días, apenas se cruzó con su jefe. El doctor Tomás Alvarado se fue temprano al hospital y regresó tarde. Era un hombre con poca sonrisa, una barba bien cuidada, una mirada distante. Un viudo, dijeron. Muy respetado, muy cerrado. Sofía evitaba cruzarse con él,
bajando la cabeza cada vez que escuchaba los pasos firmes en los pasillos. Completó su viaje en silencio, lavando azulejos, trapeando, cuidando las sábanas, recogiendo fragmentos de vidrio dejados por discusiones que nadie comentaba. Los gemelos se quedaron en el rincón de la lavandería, envueltos en paños limpios, oliendo a jabón barato y leche materna. La señora Ramírez observó, y cuanto más miraba, más se endurecía su rostro. Una tarde, Sofía fue llamada a la sala principal para limpiar una mancha en la alfombra importada. Al pasar con el cubo y el paño, oyó una risa ahogada procedente del balcón. Era el jefe de las visitas. Mujeres bien vestidas, uñas largas, risa fácil. Uno de ellos, al notar que Sofía pasaba, susurró: ¿Desde cuándo una limpiadora puede traer a un niño al trabajo? Sofía fingió que no escuchaba. Continuó con la cabeza gacha, fregando el piso como si fuera parte de él. Pero esa noche, mientras dormía a los niños, su pecho se apretó. Sentada en el suelo frío, apoyada en la lavadora, lloró en silencio, como si temiera hacer ruido incluso con su propio dolor. ¿Cuántas madres se han sentido así, tratando de cuidar a sus hijos en un mundo que solo los ve como una molestia? ¿Cuántos se han tragado las lágrimas para mantener sus trabajos, para no escuchar que son un problema o una carga? Si has experimentado algo similar o conoces a alguien que ha sido humillado solo por existir, comenta aquí, porque este dolor es real y necesita ser escuchado. Lo he vivido. Me conmovió. Es verdad. ¡Qué fuerza! Pasó el tiempo y Tomás comenzó a notarlo. No en sus ojos, ni en su delgado cuerpo, sino en sus gestos, en la forma en que acunaba a sus hijos en sus brazos, incluso exhausta, en la forma en que recogía los juguetes de su hijo mayor sin decir una palabra. Se dio cuenta cuando cubrió al perro de la casa con un paño en una noche fría. Se dio cuenta cuando encontró el pasillo impecablemente limpio sin haber preguntado nunca. Y notó, principalmente, la forma en que los gemelos se rieron cuando vieron la cara de su madre. Era una risa pura, de esas que casi olvidamos que existen. Una mañana, llegó temprano. Entró en la cocina, buscando café. Sofía estaba de espaldas, lavando los platos. Emiliano, en el suelo, comenzó a llorar. Sin pensarlo 2 veces, Tomás se agachó, tomó al niño en sus brazos, se balanceó lentamente. Cuando se dio la vuelta y vio esa escena, su corazón casi se le sale de la boca. «Perdón, señor, no sabía que...» Pero sonrió por primera vez. «Está bien, es un chico hermoso». Ella le devolvió la sonrisa, nerviosa. Ese gesto no significaba nada, pero para ella, significaba todo. A partir de entonces, las reuniones se hicieron inevitables. Un buen día más cálido, un cumplido por la luminosidad de las escaleras, un «¿Cómo están los chicos?», dijo con verdadero interés. Pero todo esto tuvo un precio, y Ramírez cobraba. En esa casa, donde todo era silencio y apariencia, incluso una mirada podía ser una amenaza. Y a partir de ese momento, los ojos del ama de llaves comenzaron a seguir a Sofía por todas las habitaciones, como una sombra, como una oración. Y lo que planeó, nadie allí podría haberlo imaginado. Sofía pasó la tela por el suelo del pasillo con movimientos lentos pero firmes. El brillo de los azulejos contrastaba con la opacidad de sus pensamientos. Cada habitación limpiada era como un recuerdo barrido debajo de la alfombra. Mientras doblaba las sábanas en la habitación de invitados, un recuerdo la golpeó como una brisa fría por la espalda. La noche en que estaba sola con los gemelos todavía en su vientre. El teléfono sonó seco. Ella respondió con voz temblorosa, esperando un «ya voy» o un «creemos juntos». Pero lo que vino fue una frase corta, cruel, sin vuelta atrás. «Tienes que luchar. Yo no nací para esto». La llamada se cortó antes de que ella respondiera. Y con él, cayó una parte de su juventud, su esperanza, su derecho a soñar. Ese mismo día, embarazada de 7 meses y con los pies hinchados, salió a vender tamales en la esquina de la calle Ermita Iztapalapa, cargando la caja de espuma de poliestireno en el pecho y vergüenza en los ojos. Caminé con dolor de espalda y miedo de no volver. Pero volvió. Volvía todos los días, hasta el último, incluso cuando apenas podía respirar y seguía sonriendo a los clientes, porque los chicos necesitaban comer. Sofía nunca le contó esta historia a nadie, ni siquiera para Lupita, ni siquiera para el jefe, ni siquiera para sí misma en voz alta. Mantuvo este trauma doblado dentro de su pecho, como la sábana que acababa de guardar en el cajón.
y cada vez que veía las caritas durmiendo, recordaba que resistir no era una opción, era la única manera. Una vez, en el 8º mes, se cayó en la acera mientras vendía bajo la lluvia. Un sacerdote que pasaba en bicicleta la vio, la llevó al hospital público y pagó su hospitalización. Cuando nacieron los gemelos, ni siquiera tenía pañal. Fue una enfermera quien dio el primero. Sofía no lo olvida. Por lo tanto, cada detalle que ofrece a sus hijos hoy, una manta limpia, un baño tibio, pan con leche, lleva la gratitud de alguien que no ha tenido nada. Y por eso canta. Canta para que sus hijos duerman, como lo hizo su madre cuando su padre se fue durante días sin previo aviso. Duerme, mi niño, que la luna te cuida. Susurró. Y cuando susurró, también calmó su propio corazón. Cualquiera que la viera allí, agachada junto a la cuna improvisada en el lavadero, pensaría que era solo una pobre niña que intentaba sobrevivir. Pero quien mirara más de cerca vería que detrás de ese simple uniforme había una mujer entera, incluso rota. Una fuerza silenciosa que nadie enseñó, pero que la vida forjó, y esta fuerza comenzó a ser percibida por ojos atentos. El doctor Tomás, cada vez que pasaba por la puerta de la cocina, disminuía la velocidad. Observé la forma en que hablaba a sus hijos, como si el mundo entero se detuviera cuando les sonreía. No era solo cuidado, era devoción, era la belleza escondida en la rutina. Una tarde, mientras bajaba las escaleras con una carpeta de prueba, escuchó su voz cantando suavemente. Detenido. Se apoyó contra la barandilla, cerró los ojos por un momento. Esa vieja canción, con un suave acento indígena, lo transportó a los días en que su esposa aún vivía, embarazada del niño que apenas conoció. Allí, inmóvil, se dio cuenta de que la tristeza de Sofía era similar a la suya, pero mientras él se encerraba en el luto, ella continuó luchando en silencio, y eso lo desarmó. Era como si esa simple esquina estuviera agrietando lentamente la armadura que había estado usando durante años. Y en ese momento, algo cambió. Todavía no era amor. Era algo más sutil, respeto. Pero al otro lado de la casa, en la despensa donde solía ejecutar horarios y reglas, Ramírez observaba. Vio a su jefe parado. Vio los ojos que tardaron demasiado. Y en el fondo, sintió lo que aún no sabía cómo nombrar. Amenaza. ¿Y si Sofía no fuera solo una señora de la limpieza? ¿Y si, en aquella mañana de primavera, los rayos del sol entraban tímidamente por las ventanas de la cocina, por los cristales limpios que Sofía había pulido con dedicación el día anterior? El olor a pan caliente y café recién hecho se mezclaba con el leve aroma a lavanda de la ropa que se secaba en el porche trasero. Fue el único momento en que la casa pareció respirar tranquilamente. Los gemelos dormían uno al lado del otro sobre una manta extendida en el suelo, con la cara pegada el uno al otro, como si todavía compartieran el mismo útero. Emiliano tenía su manita cerrada en un puño. Gael suspiró levemente, con una sonrisa en la comisura de la boca. Sofía lavó las tazas, atenta a cualquier sonido. No le gustaba que la sorprendieran, especialmente cuando sabía que no era bienvenida por todos. Pero eso es exactamente lo que sucedió. Tomás Alvarado entró a la cocina sin previo aviso. Llevaba una camisa blanca, pantalones de lino, su cabello todavía un poco húmedo por la ducha. Los pasos firmes resonaron a través del piso frío y, por un segundo, Sofía se congeló. Pensó en justificarse, diciendo que sus hijos no la molestaban, que pronto los llevaría de vuelta a la lavandería. Pero simplemente se detuvo, miró a los niños con ternura y preguntó, ¿son sus hijos? La pregunta llegó sin juicio, solo curiosidad. Se secó las manos en el delantal, respiró hondo y respondió simplemente, sí, señor. Emiliano y Gael. Se acercó, se arrodilló lentamente, sin tocar, solo mirando. Duermen como ángeles. Es raro ver tanta paz en dos bebés. Sofía sonrió, sorprendida. Nadie en la casa había dicho una palabra amable sobre los niños hasta entonces. Tomás se levantó, tomó una taza y sirvió su café. Antes de irse, murmuró, con la mirada perdida en la ventana. Mi esposa también estaba así de tranquilo. Falleció antes de conocer al niño que esperábamos. El silencio que siguió no fue vergonzoso. Era respetuoso, como si ambos hubieran abierto una pequeña grieta en su dolor. Les dio a los bebés una última mirada y se fue. Sofía se quedó quieta, con la mano aún mojada, sintiendo que su corazón latía más rápido de lo que debería. No era emoción, era miedo.
Nunca esperó ser tratada con tanta humanidad por alguien de ese mundo. Al otro lado de la puerta entreabierta, escondida detrás del marco de la puerta, Ramírez observaba todo. Sus manos cruzadas frente a él, sus ojos entrecerrados. Esa escena no le sentó bien. Ningún jefe debe agacharse para mirar al bebé de una sirvienta. Eso era inaceptable. Y en su mente, comenzó a formarse una idea oscura. Había que hacer algo antes de que ese pequeño simple cruzara la línea. Los días siguientes trajeron pequeños cambios. Tomás comenzó a aparecer con más frecuencia en momentos en que antes no estaba allí. Iba a la cocina antes de irse. Dejaba fruta en la encimera. Hacía preguntas simples. ¿Durmieron bien? ¿Ya han empezado a sonreír? ¿Cuál llora más? Sofía respondió con atención, siempre con la mirada baja, los hombros tensos, pero por dentro sentía algo nuevo. Respeto. Era como si estuviera viendo en ella algo más allá de la función, no como mujer, sino como madre, y la tocó de una manera que le dolió. Al final de la tarde, meció a Gael mientras Emiliano dormía. Tomás pasó y, sin previo aviso, le tendió una caja con un par de chupetes nuevos. Lo vi en la farmacia, te recordé. Sofía sostuvo la caja con ambas manos, como si recibiera un regalo precioso. Gracias, señor, dijo en voz baja, tratando de ocultar la emoción que subió a su garganta. Le dio las gracias y escondió la caja dentro de su mochila en mal estado. Fue en ese preciso momento que Lupita entró y notó la escena. No dijo nada. Pero Ramírez lo supo incluso antes de terminar la cena. Esa noche, el ama de llaves llamó a Lupita a la despensa y le preguntó, con voz fría, ¿qué le dio? Lupita vaciló. Chupetes, señora. Eso es todo. Ramírez dio un paso adelante, acercándose tanto que Lupita olió el fuerte olor a clavo del broche que llevaba. Comienza así. Un regalo. Entonces un favor. Y cuando vemos, ya ha perdido el control de la casa. Lupita trató de discutir, pero el ama de llaves la interrumpió. No conoces a estas chicas de la periferia. Saben llorar como nadie. Saben cómo doblegar a un hombre con una mirada. El cocinero no respondió. Pero lo que vio en los ojos del ama de llaves esa noche no fue preocupación. Era envidia, miedo, odio enmascarado por el celo. Sofía, ajena a lo que se dibujaba detrás de las puertas, siguió su rutina con sus hijos, pero comenzó a notar miradas más duras, susurros al pasar. Una sartén que desapareció, un pañal que desapareció del armario. Cosas pequeñas, pero suficientes para ponerla alerta. Era como si el suelo bajo sus pies comenzara a temblar, muy lentamente, como una premonición, y sentía, en lo profundo de su pecho, que esta extraña paz no duraría mucho. La pregunta que quedó en el aire era simple, pero aterradora. ¿Hasta dónde llegaría alguien para silenciar a una mujer como ella? Ramírez cruzó los pasillos de la mansión como si patrullara un territorio que cree que es suyo por derecho. Sus manos siempre cruzadas al frente, sus pasos suaves, su rostro impasible. 25 años al servicio del Alvarado. 25 años sin vacaciones, sin matrimonio, sin hijos. Conocía el nombre de cada objeto de la casa, el olor exacto de cada jabón, el lugar milimétrico donde debía estar cada cuadro. Para ella esa casa no era solo trabajo, era un trono. Y nadie, absolutamente nadie, amenazaría con esto. Especialmente una señora de la limpieza con los ojos bajos y 2 bebés llorando. Desde el primer día, Ramírez supo que Sofía no era como las demás. Había en ella una firmeza disfrazada de dulzura, una dignidad que la irritaba. No se derritió por los cumplidos, ni hizo un escándalo por nada. Cumplió todo en silencio. Pero era este silencio lo que le molestaba. No era un silencio sumiso. Era el silencio de los que observan, de los que entienden, de los que saben más de lo que demuestran. Lo que rompió a Ramírez por dentro fue la mirada de Tomás. No es una mirada apasionada, eso sería fácil de combatir, pero una mirada de ternura, de admiración, y eso, sí, era peligroso, porque lo que comienza con ternura puede convertirse en confianza. Y cuando un jefe confía en alguien de afuera, toda la casa cambia de eje, y ella, la guardiana del orden, lo sabía mejor que nadie. Comenzó a comentar entre líneas. Comenzó con la cocinera. ¿Viste que deja a los bebés tirados en el suelo de la lavandería? Pobres niños. Merecía más atención. Luego, con la florista del vecino. Hoy en día cualquiera se llama a sí misma madre guerrera, pero ¿quién garantiza que no solo está buscando un buen marido, verdad? Las palabras salieron lentamente,
untadas con dulce veneno. Nunca dirijas, pero lo suficientemente directo como para sembrar dudas. Ramírez sabía cómo hacerlo. Lo había hecho antes. Otras chicas pasaron y no duraron mucho. Bastaba con quemar un delantal oculto, desaparecer con una toalla, poner la culpa con lágrimas en los ojos. El problema era que ninguno de ellos había dejado rastro. Sofía la dejó. Dejó afecto. Dejó el silencio con presencia. Y eso fue más difícil de borrar. Fue en una tarde gris, cuando surgió la oportunidad. Mientras limpiaba la sala de lectura, notó la ausencia del reloj de bolsillo del padre de Tomás. Una pieza antigua de plata que siempre estaba en el aparador junto al sillón. Ramírez se detuvo. Miró a su alrededor. No había nadie más allí. Sintió que su corazón latía un poco más rápido. No era miedo. Fue el reconocimiento de una oportunidad. No dijo nada ese día. Esperó la noche. Esperó el momento en que Tomás, como de costumbre, preguntara si había algo fuera de lugar. Solo me di cuenta de que el reloj de su padre no estaba donde siempre está, señor, dijo en voz baja. Tal vez lo sacaron para limpiar, o tal vez alguien pensó que era demasiado hermoso para dejarlo allí. Tomás frunció el ceño, pero no dijo nada. Continuó. Con tanta gente nueva yendo y viniendo, nunca se sabe. La semilla fue plantada. Al día siguiente se aseguró de limpiar la cocina al mismo tiempo que Sofía cambiaba a los bebés. Se acercó lentamente, como si no quisiera molestarse, y comentó en voz baja: «Debes tener más cuidado donde guardas tus pertenencias. Una casa como esta no es un lugar para dejar todo disperso». Sofía no entendió. «Mis hijos estaban durmiendo sobre la manta». Ramírez sonrió sin sonreír. «Hablo por ti, para que nadie tenga nada que decir». Sofía tenía eso en la cabeza. Había un tono extraño en esas palabras. Algo que no parecía un consejo, sino una amenaza disfrazada. Por primera vez, sintió la casa más fría, más peligrosa. Comenzó a notar cómo Ramírez aparecía de repente detrás de las puertas. Cómo le susurró a Lupita y luego lanzó miradas rápidas en su dirección. El clima estaba cambiando, y ella lo sabía. Aquellos que viven en las afueras aprenden a olfatear el peligro antes de que llame a la puerta. Esa noche, mientras amamantaba a Gael con dolor en el pecho y ojos ardiendo por la fatiga, Sofía respiró hondo. No fue solo agotamiento. Era el miedo a perder un espacio que aún no había conquistado. Un viejo miedo de la infancia. El miedo a que me llevaran de donde intentaba, con tanto esfuerzo, pertenecer. Y en ese momento de fragilidad, sintió que se le apretaba la garganta. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie vio. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Porque a veces, todo lo que necesita una mujer como Sofía es sentir que hay alguien al otro lado realmente escuchando. A la mañana siguiente, cuando bajó las escaleras para limpiar la sala de lectura, encontró a Tomás con una mirada dura, sosteniendo el viejo reloj en sus manos. «Encontraron esto debajo de la lavadora. ¿Cómo llegó allí?». La pregunta cayó como una cuchilla. Sofía se quedó paralizada. No sabía qué decir. Ni siquiera sabía cómo reaccionar. Pero antes de abrir la boca, Ramírez apareció en el pasillo con una leve sonrisa en su rostro. Y en ese momento, algo dentro de Sofía dijo: «Eso no había sido casualidad». Pero ¿quién más en esa casa estaría dispuesto a jugar tan bajo? ¿Por algo que ni siquiera había comenzado todavía? En una clara y bochornosa mañana de miércoles, la mansión parecía suspendida en el tiempo. El silencio de las primeras horas del día solo se rompió con el tintineo de los cubiertos que Lupita arreglaba en la cocina y el sonido del agua que salía de las ventanas que Sofía lavaba a toda prisa. Gael estaba inquieto, gimiendo más de lo habitual. Sofía lo llevó a la lavandería. Le cambió el pañal con manos hábiles y cariñosas, murmurando dulces palabras mientras lo mecía en su regazo. Emiliano dormía a su lado, con los labios entreabiertos y el puño cerrado como si todavía estuviera dentro de su vientre. Ese era el único momento del día en que Sofía podía sentirse como una madre sin prisas, unos minutos en los que el mundo parecía permitirle simplemente existir. En la sala de estar, sin embargo, se estaba dibujando otra escena. Ramírez caminaba con un paño en la mano, como si estuviera puliendo los muebles, pero sus ojos estaban fijos en el estante central, donde el reloj de oro del difunto Alvarado había descansado durante años. Sin dudarlo,
Abrió la puerta de vidrio, recogió el objeto con un paño para no dejar marcas y rápidamente lo escondió debajo de su delantal. Atravesó el pasillo sin ser vista. Fue a la despensa trasera, abrió el último cajón donde se guardaban paños de cocina viejos y empujó con cuidado el reloj hacia atrás, cubriéndolo con telas. Cerró el cajón con calma, respiró hondo y se ajustó el moño como si nada hubiera pasado. Su expresión no tembló. Era una mujer acostumbrada a manipular los vientos de la casa a su antojo. Cuando Sofía regresó a la habitación para limpiar las ventanas, Ramírez estaba allí, apilando cojines con gestos ensayados. Ni siquiera la miró cuando dijo, en un tono cortante, «¿Viste que el reloj se ha ido?» Sofía frunció el ceño. «¿Reloj, señora?» Ramírez dejó escapar un suspiro, como si ya supiera la respuesta. «El de oro, la del padre del médico. Desapareció». Sofía sintió un escalofrío en la espalda. No, ni siquiera sabía que existía. Ramírez se volvió lentamente, con los ojos fijos en ella. Por supuesto que lo sabía. «Aquí limpias todos los días. ¿O pretendes limpiar?» Sofía no respondió. Se me formó un nudo en la garganta. Ramírez tiró el cojín sobre el sofá más fuerte de lo necesario. «Debes haberlo visto, sí. Y tal vez pensé que era demasiado hermoso para quedarme donde estaba». La señora de la limpieza miró al suelo. El miedo comenzó a erosionar su confianza, pero trató de mantener la calma. «Juro que nunca he tocado nada, señora». Horas más tarde, cuando Sofía llevaba a los niños a la lavandería después del almuerzo, llegó la tormenta. Ramírez entró con la furia de quien ya había juzgado, condenando incluso ante cualquier evidencia. «¿Vas a jurar por tus hijos ahora? ¿Qué tipo de madre usa a sus propios bebés para ganar confianza y luego roba?» Su voz resonó a través de los azulejos de la cocina. Lupita trató de intervenir, pero fue empujada ligeramente. «Cállate. He visto este tipo antes. Juega a ser la pobre, llora con sus hijos en brazos y luego vacía la casa a sus espaldas». Sofía estaba temblando. «Por favor, nunca haría eso». Los niños comenzaron a llorar, asustados por el tono agudo de la voz. Ramírez se acercó, la agarró del brazo con fuerza. «Vas a salir de mi casa ahora, pero primero, pensará detenidamente en lo que hizo». Y con un movimiento rápido, empujó a Sofía y a los dos niños al pequeño baño de servicio al lado de la lavandería. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró con un golpe. El clic de la cerradura sonó como una oración. Cerrado con llave. Con los niños. Solo. El espacio estaba sofocante, sin ventanas, con olor a desinfectante y humedad. El calor hizo que el aire fuera denso, casi imposible de respirar. Emiliano lloró sin parar. Gael sollozó en el regazo de su madre. Sofía se sentó en el suelo frío, abrazándolos a ambos, tratando de ocultar su desesperación. «Cálmense, mis amores. Calma. Mamá está aquí», susurró, tratando de mantener la voz firme. Cantó suavemente una canción que su madre solía cantar cuando era pequeña, pero el aire pareció desaparecer por segundo. Afuera, Ramírez ya comenzaba a prepararse. Acudía a Tomás, con voz temblorosa y ojos falsamente llorosos, para contarle su versión, que atrapó a la niña tratando de ocultar algo, que vio movimientos sospechosos, que trató de hablar y fue atacada con palabras. Quien, por seguridad, encerró a la señora de la limpieza hasta que el jefe pudiera decidir qué hacer. Sería su palabra contra la de ella. Y Ramírez sabía que, en esa casa, su palabra siempre tenía más valor. Sofía apretaba a sus hijos contra su pecho, sintiendo el sudor corriendo por su espalda, el olor a miedo impregnando su ropa. Su corazón latía rápido, pero trató de no llorar, porque sabía que si se derrumbaba, sus hijos lo sentirían, y en ese momento, la necesitaban estable. Respiró hondo. Pensó en todas las veces que la habían empujado al suelo de la vida y se puso de pie. Pensó en el día en que dio a luz sola, con la mano apretando la cerca del hospital y el grito atascado en su garganta. Pensó en las noches que dormía en la acera con la barriga descubierta, sintiendo las patadas de los dos todavía dentro de ella. Ella ya había sobrevivido a todo, y sobreviviría una vez más. Pero la pregunta que le dolía el pecho era, ¿alguien estaría dispuesto a escuchar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? El tiempo parecía no pasar en su interior. El baño de servicio era estrecho, sin ventanas, con azulejos mugrientos y el aire más pesado por segundo. Sofía estaba sentada en el suelo con la espalda contra la pared, su regazo ocupado por los gemelos. Emiliano lloró con un cansancio que le rompió el corazón, su rostro enrojecido,
sus puños ondeando en el aire. Gael solo gimió suavemente, inquieto, con los ojos muy abiertos buscando el consuelo de su madre. El sudor corría por la frente de Sofía, goteando entre sus pestañas. Se desabrochó la blusa, tratando de ventilar a sus hijos con el paño húmedo que había encontrado dentro de un balde olvidado. La tela olía a jabón rancio, pero era la única brisa que podía ofrecer. Cantó, incluso con la voz quebrada, incluso con el miedo corriendo por su pecho. Duerme, mi niño, que la luna te cuida. Duerme tranquilo, que mamá no se va. El sonido era frágil pero firme, una súplica de calma, una promesa de que, incluso allí, incluso en esa prisión improvisada, estaría con ellos. Y era cierto, nada en este mundo la haría abandonarlos, ni puertas cerradas, ni mentiras, ni miradas de desprecio. Las lágrimas cayeron sin previo aviso. Era un grito silencioso, de esos que no hacen escándalo, sino que lavan viejas heridas. La mente de Sofía comenzó a perderse en el tiempo. Recordó el parto, el frío cortante del hospital público, los gritos amortiguados por las sábanas gastadas. Recordó a la enfermera gorda y dulce que le trajo un chupete azul y dijo: «No tengo hijos, pero hoy quiero que este bebé sea bueno». Se acordó de agradecerle con los ojos, porque su boca estaba demasiado seca para hablar. Recordó el sabor de la primera barra de pan que comió después del nacimiento de los niños, un trozo duro que parecía oro. Ese fue el día más feliz y solitario de su vida. Apoyó la cabeza contra la pared fría y susurró, con los ojos cerrados: «Dios, ayúdame a salir de aquí, no por mí, por mis hijos, no merecen este mundo». Se quedó allí, en silencio, sintiendo los cuerpecitos en los suyos. Uno sudoroso, el otro febril. Las voces de la casa parecían distantes, apagadas. Un mundo de personas a las que no les importaba el dolor de lo invisible. Afuera, Ramírez caminaba de un lado a otro. Había puesto su mejor expresión de noble indignación. Frente al espejo, lanza la frase perfecta: «Fue difícil, señor Tomás, pero tenía que actuar. Esta chica está desequilibrado». Probó diferentes tonos de voz, diferentes entonaciones de conmoción y decepción. Quería ser convincente. Quería parecer justo. Pero lo que realmente quería era borrar cualquier rastro de Sofía de esa casa. En el reloj de la sala de estar, las manecillas parecían burlarse. El tiempo pasó sin testigos. Pero entonces, la puerta electrónica se abrió con un crujido seco. El sonido del motor del automóvil, el crujido de los neumáticos en la grava del garaje. Ramírez se detuvo. Su corazón se aceleró. Tomás estaba de regreso. Antes de lo previsto. Regresó temprano del hospital. Y aún no había contado su versión. La prisa subió a su garganta. Sofía escuchó el sonido del auto y todo su cuerpo tembló. La esperanza llegó con tanta fuerza que dolió. ¿Sería él? ¿U otro empleado? Ella no lo sabía, pero sabía que tenía que resistir un poco más. Incluso si era la última fuerza que tenía. Se arrodilló con esfuerzo. Colocó a los niños uno al lado del otro sobre su blusa extendida en el suelo y se sentó entre ellos, como un escudo. Fue en ese momento cuando un pensamiento pasó por su mente, algo entre la premonición y la intuición. Y es por eso que, si has llegado hasta aquí sintiendo esa opresión en el pecho, es porque también sientes que algo mucho más grande está a punto de suceder. La verdad, cuando explota, puede cambiarlo todo. Y cuando explota desde adentro, ya nadie puede callarlo. Afuera, Tomás cruzó el pasillo con pasos firmes, maletín de cuero en una mano y la otra en el bolsillo. Ramírez se apresuró a encontrarlo. «Señor, gracias a Dios ha llegado. Tenemos que hablar». Sucedió algo muy grave. Tomás la miró con extrañeza, sus ojos buscando la fuente de la tensión. «¿Qué pasa?». No respondió de inmediato. Prefería bajar los ojos con un suspiro de dolor ensayado. Se trata del nuevo empleado, Sofía. Pero en ese momento, algo llamó su atención. Un sonido amortiguado, un grito, un rincón tenue que viene de alguna parte, un murmullo infantil donde solo debería haber silencio. Tomás frunció el ceño, dio 2 pasos hacia el lavadero y se detuvo frente a la puerta cerrada del baño de servicio. Se escuchó un susurro. «Mi niño, la luna no te va a dejar». Conocía esa melodía, y su alma supo, antes de que la mente entendiera, que algo andaba mal. Su mano tocó el pomo de la puerta. Estaba cerrada. La mirada se volvió hacia Ramírez.
¿Por qué está cerrada esta puerta? La mujer vaciló. Y fue en ese momento, en ese mismo instante, que el destino cambió de dirección. Porque incluso ella, con toda su experiencia en la manipulación, no estaba preparada para la pregunta que seguiría. ¿Qué es exactamente lo que escondes dentro? El pasillo parecía más largo que nunca. Thomas caminó lentamente, sus ojos atentos a cada detalle. Su corazón latía más rápido de lo que le gustaría admitir. El silencio de la casa era antinatural. Era pesado, casi amenazante. Cuando Ramírez apareció en la habitación, sintió que algo estaba fuera de lugar. Se acercó con una postura rígida, una voz firme pero baja, como si llevara la carga de noticias difíciles. «Señor Tomás, tenemos que hablar. Sucedió algo muy grave». No respondió de inmediato. Esperado. Quería escuchar todo antes de hablar. «Encontré al nuevo empleado revisando la estantería, en el espacio de tu padre. Dijo que lo estaba limpiando, pero cuando la confronté, se emocionó, y luego desapareció con el reloj de oro». Pausa. «Encontré la pieza más tarde, escondida en la lavandería. No tenía otra opción. La encerré en el baño, con los niños. Era la única forma de proteger la casa». Lo dijo todo con una compostura casi teatral. La mirada dura, la respiración mesurada. Pero había algo extraño. Una ligera vacilación entre líneas, como si las palabras se memorizaran, no se sintieran. Tomás miró la pieza en sus manos. El reloj. Viejo, sí. Valioso, por supuesto. Pero nada de eso importaba tanto como lo que escuchó a continuación. Un sonido amortiguado. Un grito delgado. Una esquina rota. Vino del fondo del pasillo. Caminó hacia la puerta estrecha del baño de servicio. Puso su oído en él. En el interior, la voz de Sofía rompió el silencio con dulzura herida. «Tranquilos, hijos míos. Mamá está aquí. Dios enviará ayuda. Solo tenemos que aguantar un poco más». El sonido de los sollozos de los bebés cortó el aire como una navaja. Ese lamento no era el de alguien culpable. Era el de una madre desesperada. Y fue allí, en ese mismo momento, donde algo se rompió dentro de él. No es una certeza, pero una intuición poderosa, como una verdad que siempre ha estado ahí, esperando ser notada. «Ramírez, ¿dónde está la llave?». La pregunta salió seca, casi duro. El ama de llaves abrió mucho los ojos por un segundo. «Señor, pensé que era mejor mantenerla aislada hasta que...». Interrumpió con la mirada. «La clave». Silencio. Ramírez tragó saliva. Rebuscó en su bolsillo, sacó un pequeño paquete y se lo entregó. Las manos temblorosas la traicionaron. Tomás abrió la puerta sin prisa, pero por dentro, su pecho ya ardía de indignación. El calor que salía de allí era sofocante. Y lo que vio fue algo que nunca olvidaría. Sofía estaba en el suelo, con las rodillas raspadas, su blusa empapada de sudor envolviendo a sus dos hijos, que lloraban débilmente. Su rostro, manchado de lágrimas y polvo, se volvió lentamente hacia él. Sus ojos lo decían todo. Miedo, vergüenza, esperanza, y un dolor tan profundo que ni siquiera las palabras podían manejarlo. «Lo siento, señor. Yo nunca lastimaría esta casa». Las palabras llegaron como un susurro, pero cayeron como una roca entre ellas. Tomás dio 2 pasos, se arrodilló junto a los niños, tocó la frente de Emiliano. Febril. La respiración de Gael era dificultosa. No podía entenderlo. ¿Cómo podría alguien encerrar a una mujer con 2 bebés allí? ¿Y por qué? Hay dolores que no caben en las palabras. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier escándalo. Y a veces, lo que más duele no es lo que dicen de nosotros, sino lo que deciden creer sin escucharnos. Sofía llevaba años cargando con este dolor. Y si alguna vez has sentido esa herida silenciosa, esa sensación de ser juzgado incluso antes de hablar, comenta aquí. Di: «Entiendo. He pasado por esto». Me conmovió. Porque cuando el dolor encuentra un eco, no destruye, se transforma. Tomás sostuvo los hombros de Sofía con cuidado. «Tienes que salir de aquí. Ahora, vamos». Él la ayudó a levantarse, llevando a Gael en sus brazos. Sofía levantó a Emiliano, incluso con los brazos entumecidos. Los 3 caminaron en silencio por el pasillo, pasando junto a Ramírez, que ahora parecía más pequeño, pálido. Tomás no le dijo nada. Todavía. La mente de Sofía daba vueltas. No sabía si era un sueño, un rescate o simplemente una pausa antes de la caída. Solo sabía que la habían visto, que alguien la había escuchado, por primera vez. Pero lo que aún no sabía
Es solo que el ama de llaves no estaba lista para perder, y el peor juego aún estaba por comenzar. El sonido de la puerta abriéndose aún resonaba en los oídos de Sofía cuando se encontró en el sofá de la sala, con sus hijos acurrucados a su lado, envueltos en una manta que Tomás había traído apresuradamente. El ventilador de techo giró lentamente, esparciendo un viento cálido por la habitación, pero para ella, ese momento se sintió como un soplo de supervivencia. Estaba exhausta, le temblaban los brazos, tenía los ojos secos por el llanto. Aún así, no durmió. Observaba cada gesto a su alrededor con la sospecha de alguien que aprendió, por la fuerza, que el suelo puede desaparecer bajo sus pies en cualquier momento. Tomás regresaba del pasillo, con el rostro tenso. Gael y Emiliano ya habían tomado agua, pero aún estaban abatidos. Se sentó a su lado y le entregó una toalla húmeda. «Necesitas descansar. Los muchachos están a salvo ahora». Su voz era firme pero suave. Por primera vez, alguien le dijo esto. Seguro. Esas palabras se le pegaron al alma como una manta cálida. Se pasó la toalla en la frente sudorosa, incapaz de mantener la mirada. «Lo siento. Solo traté de cuidar bien esta casa. Yo nunca robé nada». La voz se quebró, casi desapareciendo. Pero Tomás la interrumpió suavemente. «Creo en ti, Sofía. Siempre la he visto trabajar en silencio, con dignidad. No es posible que todo esto haya sido un error». Afuera, Ramírez caminaba hacia su habitación. Cada paso resonaba como un trueno amortiguado en el viejo piso de madera. Sabía que su tiempo en esa casa se estaba acabando. También sabía que si se caía, no caería sola. Le temblaban las manos mientras se quitaba el delantal. «Las mujeres como ella manipulan, señor», había dicho segundos antes en la habitación, con un suave veneno en su voz. «Usan a sus hijos para ascender en la vida. Si no lo ves, es porque ya has caído en la trampa». Pero esta vez, Tomás no lo dudó. «Por favor, preparen sus cosas. Incluso hoy». El silencio que siguió fue más cortante que cualquier discusión, y en sus ojos había algo que no había visto en años. Desconfianza. El ama de llaves salió de la habitación con una postura altanera, pero al pasar por el sofá, donde Sofía descansaba con los niños, se detuvo por un momento. Se inclinó ligeramente y, con los ojos fijos en ella, susurró, firme como una promesa maldita: «Te arrepentirás de haberte cruzado en mi camino». Sofía no respondió. No tenía fuerzas, pero sus manos apretaron a sus hijos con más intensidad, como si protegieran no solo el cuerpo, sino también el futuro. Sabía, en el fondo, que esta mujer no se iría en silencio. Tomás observó la escena de pie, sin decir una palabra, pero dentro de él algo se movió. Una revuelta lenta, como un río que sale de su cauce. Era la primera vez, desde la muerte de su esposa, que alguien invadía el espacio de la casa de una manera tan inesperada y tan cierto. Sofía no había dicho mucho, pero lo poco que dijo vino con una honestidad que no se puede enseñar. Proviene del dolor experimentado, del hambre oculta, de la lucha de aquellos que nunca tuvieron a nadie que luchara por ello. Al ver a los niños durmiendo sobre el pecho de su madre, tan pequeños y tan frágiles, Tomás se sintió responsable de algo más grande. Tal vez fue solo un instinto, o tal vez fue el pasado exigiéndole lo que nunca tuvo el coraje de enfrentar: dolor, ausencia, soledad disfrazada de rutina. Sofía, con toda su sencillez, le recordó lo que había enterrado: la presencia silenciosa de aquellos a quienes ama sin pedir nada a cambio. La noche cayó sobre la Ciudad de México con una lentitud húmeda. Las luces de la mansión se reflejaban en los viejos espejos, pero dentro de la casa, la luz provenía de otra parte. Una verdad comenzaba a tomar forma. Porque cuando cae la máscara, lo que queda es lo que realmente somos. Y en ese instante, lo que quedó fue un hombre desconcertado y una mujer destrozada, intentando juntos proteger dos vidas inocentes. Sofía cerró los ojos por un segundo, y en ese breve instante, todo pasó ante ella. El abandono del embarazo, el frío del hospital, el llanto de sus hijos sin leche, las miradas torcidas en el mercado, la soledad de los callejones de Nezahualcóyotl, y ahora, ese sofá, esa casa, esa oportunidad. No sabía lo que vendría después, pero sintió que, por primera vez, tal vez alguien estaba de su lado. Y si estás aquí sintiendo esta historia en tu pecho, con los ojos llorosos o el corazón apretado, es porque también crees que la verdad puede cambiar los destinos.
que cuando se escucha a una mujer sencilla, el mundo comienza a repararse a sí mismo. Y esto todavía no es la parte más fuerte, porque a la mañana siguiente algo se descubrirá en la habitación de Ramírez, y lo que estaba escondido allí puede poner todo patas arriba. En los días posteriores al episodio del baño, la mansión Alvarado parecía caminar en silencio, un silencio espeso y tenso, como si todas las habitaciones respiraran bajo, esperando que finalmente emergiera algo de verdad. Sofía, alojada temporalmente en una pequeña habitación de invitados al lado del lavadero, pasaba horas sin decir una palabra. Cuidó a los gemelos con el cuidado adicional de alguien que teme ser juzgado por cualquier movimiento. Sus gestos eran más lentos, sus ojos siempre bajos, e incluso su andar, una vez ágil y discreto, ahora parecía vacilante, como si pidiera permiso a cada paso. Tomás, incluso involucrado con los compromisos del hospital, no dejó de pasar al menos 2 veces al día. Tomé cosas pequeñas, en un intento de hacer que esa habitación fuera menos temporal, menos fría. Un día, dejó fruta fresca en la cómoda. En el otro, un libro de cuentos ilustrado, encuadernado con una tapa roja. También trajo una tetera nueva, una de esas que emiten un pitido cuando el agua hierve, junto con un paquete de té de manzanilla. En cada gesto, había una disculpa muda y tal vez una sutil invitación a confiar. Pero Sofía, marcada por tantas cicatrices invisibles, ya no sabía aceptar las bondades. Solo dijo, gracias, sin mirarlo a los ojos. Dormía mal, con sus hijos acurrucados a su lado. Comía poco. Habló aún menos. El trauma de la acusación, el encarcelamiento, la humillación, todavía resonaba en cada músculo de su cuerpo. Y aunque Tomás estaba tratando de apagar el fuego, las cenizas seguían ardiendo. En la tercera noche, la casa durmió en silencio, pero no su corazón. Sentada en el borde de la cama, Sofía observó a Emiliano y Gael durmiendo plácidamente, con los pies fuera de la delgada manta. La tenue luz de la lámpara dibujaba sombras en el techo. Y fue allí, en esa penumbra silenciosa, donde lloró. Lloró suavemente, con la mano sobre la boca, como lo hacía cuando vivía en una habitación alquilada en Iztapalapa, y no quería que su vecino la escuchara. Lloró por todo lo que tragó en silencio, por el embarazo solitario, por el desprecio de su suegra, por el hambre, por las noches que durmió con los bebés en brazos rezando para que no se despertaran enfermos. Lloró por estar encerrada como un animal. Lloró porque casi creía que se lo merecía. Tomás estaba afuera, parado frente a la puerta entreabierta. Tenía una manta extra que había recogido del armario en el pasillo. Pero cuando escuchó ese grito ahogado, no tuvo el coraje de entrar. Se quedó allí, inmóvil, sintiendo el peso de un mundo que nunca se había visto obligado a ver. Por primera vez, no vio a un empleado. Vio a una mujer, una madre, un sobreviviente. Al día siguiente, durante el desayuno, la esperó en la sala de estar, como lo hacía a veces. Sofía entró tímidamente, con el pelo recogido en un moño bajo, el uniforme sencillo, todavía con fatiga en la cara, pero con los ojos secos. Tomás hizo la pregunta en voz baja, como si pisara tierra sagrada. «Sofía, ¿quieres irte?» Ella vaciló. Miró a sus hijos, allí en el carrito junto a él. Respiró hondo. Queriendo, no sé, pero necesito este trabajo. Lo necesito más que nada. Y solo entonces ella levantó la vista y lo miró fijamente. Un breve instante. Pero fue la primera vez que los ojos se encontraron por completo. Allí, en ese pequeño gesto, algo se movió. No era una novela. Era más profundo. Era la conexión entre dos almas rotas que intentaban reconocerse. Él, enterrado en años de dolor silencioso. Ella, asfixiada por una vida de invisibilidad, y por mucho que ninguno de los dos pudiera decir lo que estaba pasando, sabían que algo había comenzado. Mientras tanto, en las otras áreas de la casa, los empleados susurraban en las esquinas. La noticia de la partida de Ramírez ya se había difundido. Algunos pensaron que era absurdo, otros, un alivio, pero todos sabían una cosa. Esa casa ya no sería la misma. El viejo orden estaba cayendo. Y cuando las viejas estructuras se desmoronan, el mundo entero respira de manera diferente. Y si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas.
Porque historias como la de Sofía necesitan ser contadas, no para entretenernos, sino para recordarnos que todavía hay dignidad, incluso cuando todo intenta borrarla. Sofía regresó a su habitación esa tarde con una canasta de frutas en sus manos. Los chicos se rieron. Por primera vez en días, sonrió. No mucho, pero sonrió. Y allí, entre botellas y juguetes improvisados, se permitió creer que tal vez todavía había espacio para ella en ese mundo de muros altos y puertas cerradas. Pero lo que aún no sabía es solo que, en el fondo de un armario de la exama de llaves, algo estaba a punto de encontrarse. Y este descubrimiento tendría el poder de reescribirlo todo, incluso el destino de aquellos que nunca tuvieron otra opción. Apenas había salido el sol cuando Sofía entró en la cocina y encontró, sobre el mostrador, un sobre doblado, sin nombre, sin remitente. El papel era simple, ligeramente arrugado, y las cartas torcidas parecían haber sido escritas a toda prisa. Ella no actuó sola. Ten cuidado con quién entra en tu habitación. Sofía lo leyó de nuevo, tratando de entender. Su corazón comenzó a latir más rápido. Instinct, el mismo que la había salvado tantas veces en la vida, dijo que esto no era un engaño. Dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su delantal, sintiendo el peso invisible de esas palabras. Era como si el piso de la casa se abriera lentamente bajo sus pies. En los días siguientes, comenzaron a suceder pequeñas cosas. Cosas que, para cualquier otra persona, parecerían descuidadas. Pero Sofía, acostumbrada a notar lo que otros ignoran, vio el patrón. Un pañal que desapareció de la bolsa. Un biberón que goteaba por la mañana, goteando leche agria sobre las mantas de los niños. Manchas en las sábanas, primero discretas, luego más evidentes. El tipo de detalle que delata un mensaje velado. Todavía estás siendo observado. Su corazón se apretaba cada vez que entraba en la habitación. La sensación de ser observado era constante. Un escalofrío que no pasaba ni siquiera bajo la fuerte luz del día. Lupita notó el abatimiento. Te veo diferente. ¿Qué pasó? Sofía dudó, pero terminó mostrando la nota. La cocinera, una mujer de pocas palabras y mirada firme, leyó y suspiró profundamente. Sabía que Ramírez nunca hizo nada solo. Hay personas en esta casa que todavía le deben favores. Se apoyó contra el fregadero y bajó el tono de su voz. Antes de ustedes, otros también pasaron por esto. Inventaron historias. Dijeron que habían robado, hasta que renunciaron. Siempre de la misma manera. Sofía abrió mucho los ojos. ¿Y nadie dijo nada? Lupita negó con la cabeza lentamente. Aquí, las paredes tienen oídos, y los oídos siempre escuchan el lado más poderoso. Fue en ese momento que Sofía decidió no huir, como las demás. No esta vez. No con los niños allí. Voy a averiguar quién está detrás de esto, dijo con una calma que asustó incluso a Lupita. Al día siguiente, mientras limpiaba el lavadero, colocó un pequeño espejo en la esquina inferior de la pared, inclinado para que reflejara la puerta y parte del pasillo. Era una vieja estrategia que había aprendido de niño, cuando trabajaba en casas que no querían ser vistas. De esa manera podía notar quién entraba cuando ella no estaba allí. La primera noche fue tensa. Sofía fingió dormir, pero mantuvo los ojos entrecerrados. A las 3 de la mañana, escuchó pasos ligeros, el crujido de la puerta, y una sombra cruzó el espejo. Reconoció la silueta. El jardinero, Don Cayo. Un hombre viejo y de voz suave que había servido a la familia desde la juventud de Tomás. Se detuvo ante la puerta, miró a su alrededor y se alejó sin entrar. Pero eso fue suficiente. Al día siguiente, Sofía esperó el momento en que regó las plantas cerca de la puerta. Se acercó con el mismo tono respetuoso de siempre. Don Cayo, ¿ha estado durmiendo bien? El anciano sonrió sorprendido. Más o menos, niña. ¿Por qué? Ella sostuvo su mirada. Porque alguien se despierta al amanecer, caminando por la casa. Desvió la vista hacia los rosales. Tal vez sea el viento. Sofía se acercó un poco más. El viento no lleva zapatos. El silencio entre los dos era pesado. Ella lo sabía. Él lo sabía. El mismo día, Lupita confirmó lo que sospechaba. Es amigo de Ramírez. Se unieron desde Puebla hace décadas, y dicen que ella todavía paga sus facturas. Sofía sintió que se le revolvía el estómago. El peligro no había desaparecido con la renuncia. Todavía estaba allí, escondido entre sonrisas y viejas lealtades. El miedo regresó, pero esta vez fue acompañado por un nuevo coraje.
El coraje de la mujer que ya no acepta ser arrestada sin luchar. Comenzó a observar el comportamiento de Cayo. Siempre cerca de la oficina de Tomás. Siempre con las manos ocupadas, incluso cuando no había nada que hacer. Y fue entonces cuando notó algo extraño. Un pequeño control remoto conectado al llavero del jardinero. Un botón rojo, casi invisible. Al día siguiente, cuando estaba sola en la cocina, miró el panel de seguridad de la casa, un sistema moderno lleno de cámaras. 2 de ellos estaban desconectados, los que estaban justo al lado del pasillo donde estaba su habitación. Sofía respiró hondo. Ahora estaba seguro. Alguien todavía estaba espiando. Y no fue solo por odio. Era para asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz. Mientras preparaba la cena, el sonido de las ollas se mezcló con los pensamientos que hervían dentro de ella. ¿Durante cuántos años había vivido esa casa de las apariencias? ¿Cuántas mentiras se han barrido debajo de la alfombra junto con el polvo? ¿Cuántas otras Sofías habían pasado, encerradas en baños invisibles, borradas de historias que nadie quiere escuchar? Aquí es donde el corazón de la historia late más rápido. Porque Sofía, que antes había aceptado el silencio, ahora comenzaba a escuchar su propio grito. Y si estás siguiendo esto con el corazón apesadumbrado, sintiendo su dolor y coraje, lo es. Porque lo que viene después demostrará que incluso la verdad más oculta encuentra la manera de mostrarse. Esa noche, mientras acostaba a sus hijos, Sofía escuchó un clic proveniente del enchufe cerca de la cama. Un ruido bajo y metálico. Se arrodilló, empujó los muebles con cuidado, y detrás de ellos encontró algo pequeño, redondo, con una luz roja intermitente. Un micrófono. Su respiración se congeló. La sangre se heló. En el pasillo se acercó el sonido de pasos pesados. Sofía se levantó rápidamente, con los ojos fijos en la puerta, y el miedo que antes la había paralizado ahora se transformó en otra cosa. Instinto. Sabía que alguien vendría. Pero ¿qué traería esta persona en sus manos? Aún podría cambiar el curso de todo. El reloj era casi las 10 de la noche cuando Sofía decidió seguirlo. Don Cayo había salido con la excusa de comprar herramientas en Tacuba, pero sabía que nadie estaba comprando en ese momento. Se puso el abrigo más oscuro que tenía, se alisó la bufanda en el cabello y le pidió a Lupita que vigilara a los gemelos. Si no vuelvo antes de la medianoche, cierre las puertas y llame al doctor Tomás, susurró. La cocinera solo asintió, sosteniendo el rosario en sus manos. La noche era pesada. El aire húmedo olía a gasolina y lluvia. Sofía caminó unos metros detrás del anciano, observando la forma en que se apoyaba en su bastón, con paso lento pero seguro. Tacuba, en ese momento, parecía un barrio olvidado. Calles estrechas, fachadas descascaradas, postes intermitentes. Las sombras parecían secretos. Don Cayo entró en una casa vieja, con una puerta oxidada y una lámpara tenue en el porche. Sofía se paró al otro lado de la calle, escondida detrás de un árbol, y esperó. Su corazón latía tan fuerte que tenía miedo de ser escuchada. Tomó el viejo teléfono celular que le había regalado Lupita, un modelo simple, con una cámara débil, y comenzó a grabar. A través de la ventana, pude ver su silueta moviéndose. El sonido de la voz llegó amortiguado, pero lo suficientemente claro. Yo ya hice también, Mercedes. No puedo seguir protegiéndote. Sí, la policía no sabe nada todavía, pero si descubren el pendrive, todo se acaba. El nombre Mercedes resonó en su mente. Era el nombre de pila de Ramírez. ¿Y el pendrive? ¿Qué había en él? Sofía continuó filmando hasta que escuchó el ruido de una silla siendo empujada. El anciano estaba terminando la llamada. Ella prometió que tendría un júbilo digno. Ahora quiere dejarme con las manos sucias. Suspiró, se rascó la cabeza y murmuró algo que sonaba a arrepentimiento. Perdóname, Dios mío, estaba mareado. Cuando apagó las luces, Sofía se alejó lentamente, lo suficiente como para no ser vista. Su corazón mezclaba miedo y alivio. Miedo a ser descubierta, alivio por finalmente tener algo en sus manos. A la mañana siguiente, esperó el momento en que don Cayo estaba recogiendo las hojas del jardín y se acercó con voz tranquila. «Llegaste tarde ayer». Se dio la vuelta sorprendido. «¿Cómo lo sabes?» Ella sonrió a medias. «El vecindario habla». Trató de disimular su nerviosismo, pero le temblaban las manos. «No hice nada malo, niña». Sofía lo miró fijamente a los ojos, firme. «No estoy diciendo que lo hiciera.
Solo quiero entender por qué todavía proteges a alguien que trató de arruinar mi vida. El anciano bajó la mirada. Se quedó en silencio por un momento, antes de responder. No lo entiendes. Me prometió una jubilación digna, una casa en el campo. Y lo creí. Pero ahora estoy atrapado en eso. Sofía se cruzó de brazos, su voz dulce pero firme. Entonces vete. Dime dónde está el pendrive. Me ayuda a probar lo que hizo, y nadie necesita saber el resto. Él la miró sorprendido. ¿Tú me dejarías fuera de esto? Sí. Si me ayuda, juro que no lo denunciaré. Don Cayo respiró hondo, mirando el suelo cubierto de hojas secas. Hay cosas que un hombre hace por miedo, no por malicia, murmuró. Luego miró hacia arriba. Esta noche, en el jardín, te doy lo que tengo. Pero niña, ten cuidado. Hay secretos que arden más que el fuego. Cuando cayó la noche sobre la mansión, el jardín parecía otro mundo. Los árboles se balanceaban lentamente, y el sonido distante de los coches en la avenida se mezclaba con el canto de los grillos. Sofía esperaba apoyada contra la pared, con el corazón acelerado. A las 10 en punto, apareció don Cayo. Caminó lentamente, sosteniendo un pequeño objeto plateado en la mano. Aquí está, dijo, entregándole la unidad flash. Ella guardaba copias, pero esta es la principal. Hay grabaciones de audio, cámaras internas, conversaciones con personas importantes. Ramírez siempre ha sido inteligente. Conocía los secretos de todos. Y si cae en las manos equivocadas, incluso el señor Tomás podría estar en peligro. Sofía tomó la unidad flash con cuidado, sintiendo el metal frío en su palma. ¿Por qué me das esto?, preguntó. Don Cayo respiró hondo. Porque estoy cansado de mentir. Y porque, en el fondo, me recuerdas a mi hija. También era madre soltera. También sufrió a manos de personas crueles. Tal vez sea hora de que haga algo justo antes de morir. Un fuerte viento pasó entre ellos, levantando hojas y haciendo que la lámpara del jardín parpadeara. Sofía apretó la memoria USB contra su pecho, sintiendo su peso, no solo el objeto, sino lo que representaba: evidencia, poder, peligro. Con cada elección que hacía, se alejaba un poco más de la mujer que entraba a esa casa en busca de trabajo y se acercaba a la mujer que lucharía por la justicia. Don Cayo se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Ella no va a parar, niña. Ramírez tiene gente afuera de aquí, y si sé que lo tienes, te perseguirá. Sofía no respondió. Ella solo lo miró, con los ojos fijos, y dijo lo que había estado guardando desde el día en que la encerraron en el baño. Ya no tengo miedo. El anciano asintió lentamente y, por un momento, su rostro cansado pareció ligero. Entonces tal vez sobrevivas. Se fue, desapareciendo en las sombras. Sofía se quedó sola en el jardín, con el pendrive aún caliente en la mano. Volvió a entrar en la casa. Cerró la puerta con llave y se sentó en el suelo cerca de la cuna de sus hijos. Encendió la computadora portátil que Tomás había dejado en la oficina y esperó. Cuando abrió el primer archivo, apareció la imagen congelada de la sala principal, y detrás del audio distorsionado, una voz femenina resonó clara, fría, calculada. Nunca le creerá. Ningún hombre cree en una señora de la limpieza. Sofía sintió que se le helaba la sangre. Era la voz de Ramírez. Pero en el fondo del video había algo más. Una figura familiar. Una sombra masculina que hizo que su corazón se detuviera. Amplió la imagen. Acercó su rostro a la pantalla. Y lo que vio allí podía cambiar todo lo que pensaba sobre quién estaba realmente de su lado. La mansión Alvarado era diferente esa noche. El aroma de las flores recién cortadas invadía todos los pasillos. Las luces doradas se reflejaban en los cuencos de cristal y el suave sonido de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire. Era la noche de la gran cena de negocios. Tomás recibiría a inversionistas extranjeros, médicos y empresarios del sector hospitalario. Todo tenía que ser perfecto, sin margen de error. Con cada detalle, con cada gesto, había un peso invisible, el de demostrar que la casa y él todavía tenían el control. Sofía caminó por la cocina en silencio, con el delantal bien atado, ayudando a Lupita a alinear los cubiertos y a colocar las bandejas. Fue su primera noche de regreso al servicio normal desde el escándalo, y aunque todos sonreían con aparente normalidad, ella sintió las miradas, algunas de lástima, otras de duda y algunas de respeto.
Lupita murmuró mientras limpiaba los vasos. Se ven nerviosos, debe ser por el nuevo contrato. Sofía asintió, pero su mente estaba en otra parte. Desde que había recibido el pendrive de Don Cayo, no había dormido bien. Había pasado las últimas noches escuchando cada grabación, las voces, las mentiras, las tramas que implicaban mucho más que la simple envidia de una institutriz. Ramírez, con su voz fría, hablaba de negocios, de manipulaciones dentro del hospital, de alianzas con personas que querían la posición de Tomás. Fue un juego de poder. Y su nombre, la señora de la limpieza con niños, fue solo una pieza que se usó para golpearlo. Cuando comenzó a comprender el tamaño de la conspiración, se le heló la sangre. Ahora, en medio de las bandejas y los cubiertos, sabía que la noche podría ser la división entre el silencio y la verdad. Mientras colocaba los vasos sobre la mesa, escuchó pasos provenientes del pasillo. Dos mujeres hablaban en español e inglés mixtos, con voces suaves pero venenosas. Tomás siempre fue brillante, pero emocionalmente inestable, dijo una de ellas. Una elegante dama con un vestido azul. Desde que el ama de llaves se fue, todo parece fuera de orden. Ahora todavía esta historia de la criada con niños. Imagínese lo que haría la prensa si lo supiera. El otro respondió riendo suavemente. Ramírez me lo contó todo. Una mujer inteligente y fiel. Lástima que la haya cambiado por una de esas criaturas vulnerables. Sofía se detuvo. La sangre le subió a la cara. Se quedó quieto, apretando el paño de cocina con las manos. Las palabras resonaron como cuchillos. Ramírez seguía actuando, incluso lejos. Y ahora entendía lo que había detrás. No solo querían destruir su reputación, querían destruir a Tomás. Transformar al respetado médico en un hombre dudoso, desacreditado y vulnerable. Y el instrumento de todo esto era ella, la pobre mujer a la que nadie creía. Las piezas encajan con dolorosa claridad. Lupita notó el temblor en las manos de Sofía. ¿Qué pasa? Sofía respiró hondo. Nada. Ya sé lo que tengo que hacer. Se limpió las manos en el delantal y miró por la ventana, donde vio el reflejo de la habitación que se estaba preparando. Hombres con trajes, mujeres con joyas brillantes, vasos levantados con risa contenida. Un mundo lejos del suyo, pero ahora con el peso de su voz. Durante la cena, trabajó en silencio. Sirvió platos. Limpió discretamente lo que cayó. Evitó llamar la atención. Pero en su bolsillo, bien guardado, estaba la pequeña caja dorada donde había puesto el pendrive. No era solo un objeto. Era la prueba viviente de todo. Las voces de Ramírez, los planes de manipulación, los nombres de los cómplices. Su corazón latía rápido. Esperó el momento adecuado. Cuando la cena llegó a su fin y las conversaciones comenzaron a dispersarse, Tomás dejó el grupo para contestar una llamada telefónica. Ella lo siguió discretamente por el pasillo. Se volvió cuando notó su presencia. «¿Sofía? ¿Está todo bien?» Ella asintió con la mirada fija. Sacó la pequeña caja de su delantal y se la tendió. «Necesito que te quedes con esto. Y que abres solo cuando estás solo». Tomás frunció el ceño, sorprendido. «¿Qué es esto?» «Se trata de ti. Y sobre mí también». Su voz temblaba, pero sus ojos no. «Por favor, confía en mí». Sostuvo la caja, sintiendo el peso del misterio. Quería preguntar más, pero algo en sus ojos lo hizo detenerse. Era la misma mirada que había visto en el baño ese día. La mirada de alguien que lleva verdades que pueden cambiarlo todo. Sofía regresó a la cocina. Se lavó las manos lentamente, sin prisas, como si tratara de mantener el control mientras el destino se pone al otro lado de la pared. Lupita notó su rostro y susurró. «Hiciste algo, ¿no?» Sofía solo respondió. Ahora le toca a él. En el salón principal, la cena continuó con brindis y sonrisas falsas. Los vasos tintinearon y los aplausos se mezclaron con promesas vacías. Tomás, discreto, se fue temprano. Subió a la oficina y encendió la lámpara sobre la mesa. Abrió la caja pequeña y encontró el pendrive. El metal frío reflejaba la luz amarilla. Lo conectó a su computadora portátil y esperó. La pantalla parpadeó y comenzó a reproducirse el primer audio. La voz de Ramírez llenó el silencio. «No durará mucho en dirección al hospital. Ya está demasiado distraído con esa mujer y sus hijos. Cuando cae, todos ganamos». Luego la voz de otra persona, una de las mujeres de la cena, sin duda. «¿Y el consejo? ¿Ya estás de nuestro lado?» «Todo bajo control», respondió Ramírez. «Pronto, Tomás será solo un nombre olvidado».
Tomás se llevó las manos a la cara. La verdad era más sucia de lo que imaginaba. Personas en las que confiaba, aliados cercanos, se habían unido para derrocarlo. Y Sofía, la que casi había creído culpable, ahora lo estaba salvando. Mientras tanto, abajo, Sofía terminó de recoger los vasos y guardar los platos, sin saber lo que estaba a punto de suceder. Afuera, el viento soplaba con fuerza, apagando parte de las velas del balcón. Una sombra atravesó la puerta, y una mirada observaba todo desde lejos, con silenciosa ira, porque donde hay verdad, siempre hay alguien dispuesto a destruirla antes de que salga a la luz. Tomás pasó la noche despierto. La pantalla de la computadora aún brillaba ante él, con el último de los archivos abiertos. El sonido de la voz de Ramírez aún resonaba en la oficina, seca, fría, calculadora. El jefe no puede involucrarse con cualquiera. El escándalo sería horrible para el hospital. La imagen de la familia Alvarado debe ser protegida, incluso si eso significa fabricar una historia. Con cada nueva grabación, su corazón se apretaba. Las pruebas eran incontrovertibles. Mensajes de voz, videos de CCTV manipulados, conversaciones con Don Cayo sobre objetos perdidos y manipulación de fechas. Se vio a sí mismo en las imágenes, siendo engañado, creyendo mentiras que ahora parecían absurdas. Sus manos temblaban en el teclado. Sintió el peso del arrepentimiento, no solo por ser ciego, sino por dejar que una mujer inocente sufriera en silencio dentro de su propia casa. Respiró hondo y se cubrió la cara con las manos. No era solo culpa, fue una vergüenza. Cuando el sol comenzó a salir sobre la Ciudad de México, Tomás seguía sentado en la misma posición, inmóvil, con el pendrive sobre la mesa. El sonido lejano de las calles volvió a la vida, pero en su interior había un denso silencio. Se levantó, abrió la cortina y dejó que la luz tocara su rostro. Sabía lo que tenía que hacer. Por primera vez en años, algo dentro de él lo estaba impulsando. No el deber ni la reputación, sino un sentimiento más humano, el deseo de reparar lo que se ha roto. A las 9 de la mañana, le pidió a Sofía que subiera a la oficina. Cuando ella entró, sosteniendo a uno de los niños en sus brazos, vacilante, él se puso de pie de inmediato. «Sofía, por favor, siéntate». Ella no quería. Se puso de pie, con la mirada sospechosa, las manos temblorosas sobre el paño del bebé. El silencio entre los dos duró unos segundos, hasta que habló, con la voz quebrada. «Vi todo. Lo que te hicieron. Lo que me hicieron a mí también. Me protegiste cuando ni siquiera sabía que lo necesitaba». Sofía respiró hondo. No parecía sorprendente, simplemente aliviado. «No quería venganza, señor. Solo quería paz. Paz para criar a mis hijos sin miedo». Él la miró por unos momentos, como si tratara de entender de dónde venía tanta fuerza en alguien que ya había perdido tanto. «La paz es lo mínimo que mereces», respondió con sinceridad. Su tono de voz cambió. Ya no era el médico distante, el jefe educado. Había algo más cálido, más humano, quizás también más peligroso, el tipo de mirada que rompe barreras. «Sofía, no quiero que vuelvas a limpiar. Te encargarás de la biblioteca de la casa. Es un espacio tranquilo y seguro. Nadie más te molestará». Ella frunció el ceño, sorprendida. «¿La biblioteca?» «Sí, es un trabajo nuevo. Organizar, catalogar, mantener las cosas en orden. Y es un lugar donde paso mucho tiempo». Por un momento, pensó que había entendido mal. Estaba tan acostumbrada a que le dijeran que se callara, que se escondiera, que obedeciera, que escuchar ese tipo de consideración sonaba casi increíble. «¿Pero qué pasa con los otros empleados? ¿Qué van a decir?». Sonrió levemente. «Que ahora confío en aquellos que se lo merecen». La voz de Tomás sonaba más baja, casi íntima. Sofía apartó la mirada, tratando de ocultar el rubor que le subía a la piel. «Gracias, señor». Se acercó un poco más, pero sin cruzar la distancia. «No es necesario que me llames señor. Puedes llamarme Tomás». Ella sonrió, tímidamente, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Había una ternura contenida allí, una complicidad que no nacía de las palabras, sino de todo lo que habían enfrentado juntos. El miedo, la injusticia, el silencio. Vio en sus ojos el coraje que le faltaba a los suyos. Y ella, en la suya, vio por primera vez un tipo de respeto que no dependía de la jerarquía. En los días siguientes, la casa ganó otro ritmo. Sofía se fue a trabajar a la biblioteca,
donde el olor a madera y papel viejo la envolvió como un abrazo. Pasó horas organizando libros en estantes altos, descubriendo títulos que nunca había imaginado que existieran. A veces, Tomás aparecía con una taza de café y preguntaba por los niños. ¿Estás durmiendo bien? Mejor ahora, respondió. No hay ruidos de puertas que se cierran. Él sonrió. Afortunadamente. Las reuniones se volvieron rutinarias, pequeñas conversaciones, gestos amables, miradas que se demoraron un poco más de lo necesario. Sofía, incluso sin admitirlo, comenzó a sentir algo extraño. No pasión por las telenovelas, sino reconocimiento. Un espejo. Por primera vez, alguien la vio no como una sirvienta, sino como una mujer. Pero la paz seguía siendo frágil. Por la noche, cuando la casa dormía, pensaba en todo lo que había escuchado en los audios, los nombres, los planes, las personas poderosas involucradas. Esto no fue solo una venganza doméstica, era una red, y el pendrive, ahora en manos de Tomás, era un arma. Esa tarde, mientras guardaba los libros en el último estante, Sofía notó un sobre empujado entre los viejos tomos, el papel amarillento, el sello de cera roto. En el interior, una sola frase, escrita a mano. No todo se dijo. Su corazón se aceleró. ¿Quién lo habría dejado ahí? Pasó los ojos por el pasillo, pero no había nadie. El viento balanceó ligeramente las cortinas y el sonido de los pasos de Tomás resonó en la distancia. Sofía sostuvo el papel con fuerza. Ya sabía lo que significaba ese sentimiento. La paz que había esperado todavía estaba lejos de llegar. Ese domingo por la mañana, el mundo parecía más ligero, hasta que llegó el periódico. La portada de la revista dejada discretamente por el portero tenía una foto tomada desde lejos. Tomás, en un raro momento de risa, sosteniendo el cochecito de los gemelos en el jardín de la mansión. El título en letras grandes cortó la página como una cuchilla. Se ve a un viudo millonario sonriendo junto a una niñera con gemelos. Romance o caridad. Sofía se quedó paralizada. Le temblaban las manos. Las palabras saltaron como insultos. Niñera con gemelos. Ni siquiera tenía un nombre. Solo una etiqueta, una historia inventada por alguien que nunca la ha visto de cerca. Tomás leyó el informe en la oficina, con la mandíbula cerrada. El artículo hablaba de conexiones indebidas entre el empleador y el empleado. Insinuaba que había albergado a una mujer con un pasado dudoso. Las redes sociales comenzaron a difundir la noticia. En el barrio de Polanco, el zumbido era inevitable. Las señoras de las panaderías comentaban entre panes y cafés. ¿Lo viste? Incluso parece una historia de telenovela. En el salón de belleza a la vuelta de la esquina, los chismes se convirtieron en el tema. Ella se aprovechó de su amabilidad, por supuesto. Estas mujeres saben lo que hacen. Sofía sintió las miradas pesadas cuando fue a comprar pañales al mercado. 2 clientes susurraron cerca de los estantes. «Es ella, ¿no? El de la revista». Fingió no oír, pero la vergüenza le subió por el cuello, quemando su piel. Regresó a casa con los ojos llorosos y las manos vacías. Se había olvidado de pagar sus pañales. Cuando entró en la mansión, trató de ocultar sus lágrimas. Pero Lupita se dio cuenta. «No te preocupes por estas personas. Quien habla es porque nunca ha estado necesitado». Sofía respiró hondo, sentada en el suelo junto a los niños, que jugaban con las tapas de las ollas. Pero a veces, Lupita, parece que a todo el mundo le gusta ver a una mujer simple siendo pisoteada. Tomás trató de mantener el control, pero las consecuencias comenzaron a llegar. Al día siguiente, recibió una llamada del hospital. Se había suspendido temporalmente una asociación internacional bajo la justificación de que era necesario preservar la imagen de la institución. El médico, hasta entonces respetado y discreto, ahora era visto como un hombre involucrado en un escándalo doméstico. Colgó el teléfono, miró por la ventana y murmuró: «No saben nada, pero hablan como si lo supieran todo». Al caer la noche, Sofía pensó en irse. Escribió una breve carta de 4 partes con letra temblorosa. «Gracias por todo. No quiero traer más problemas a tu vida. Cuídense». Colocó la carta en la cómoda, junto a un chupete azul. Pero cuando fue a recoger a los niños, notó que algo andaba mal. Emiliano ardía de fiebre. Gael lloró sin parar, su rostro pálido, sus labios secos. «¡Lupita! ¡Están calientes!». La cocinera corrió, se llevó la mano a la frente. «Madre de Dios, esto no es normal. Están deshidratados». Tomás bajó las escaleras en el mismo momento.
todavía con su bata blanca. Solo se necesitó una mirada para comprender la gravedad. Toma sus cosas, yo conduzco. Sofía trató de discutir. Pero señor, puedo llevarlo en taxi. No discuta, vámonos ahora. Se fueron a toda prisa, sin previo aviso, en medio de la noche. La ciudad durmió, pero para ellos, el tiempo huyó. La clínica popular en Azcapotzalco era pequeña y sofocante. El aire olía a alcohol y desesperación. Tomás sostenía a Gael en su regazo, el niño gimiendo suavemente, mientras Sofía llenaba los formularios con letras temblorosas. El médico de turno reconoció a Tomás, sorprendido. «¿Doctor Alvarado? ¿Estás aquí?» Simplemente respondió: «Hoy solo soy un padre que ayuda a una madre». Esperaron en bancos de plástico duro, bajo una lámpara intermitente. Sofía miró a sus hijos recibiendo suero. Su corazón se apretó. Tomás, sentado a su lado, mantuvo los ojos fijos en ellos. Por un instante, el peso de la sociedad, de los titulares, de las apariencias, todo desapareció. Solo quedaban 4 vidas, entrelazadas por el miedo y la esperanza. Cuando el médico regresó con el diagnóstico, dijo que los niños estaban reaccionando bien, pero que necesitarían estar bajo observación. Fue entonces cuando Sofía se desplomó. Debería haberme ido antes. Nada de esto habría sucedido si no hubiera estado aquí. Él le tomó la mano, con firmeza. «No digas eso. Nada de esto es culpa tuya». Ella trató de soltarla, pero él insistió. «Sofía, mírame». Ella lo miró con ojos rojos. «No se trata de lo que piensen los demás. Se trata de lo que siento por ti». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Sofía apartó la mirada, pero se le escapó una sonrisa tímida, la primera en días. Había una calidez allí, un afecto silencioso, una tregua. Durante unos segundos, olvidó los crueles títulos de las revistas, los susurros, las miradas. Simplemente estaba allí, con alguien que vio lo que nadie más vio. Horas más tarde, al amanecer, los niños ya dormían plácidamente, conectados al suero. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Tomás y por primera vez se permitió descansar. Se quedó quieto, respetando ese momento como si fuera algo sagrado. El sol comenzó a entrar por las rendijas de la ventana, dorando las paredes descascaradas de la clínica. Afuera, la ciudad se estaba despertando, pero adentro, el tiempo parecía suspendido. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video y regístrate, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Porque hay mujeres que todavía esperan ser vistas, y hombres que todavía necesitan aprender lo que es ver realmente. Sofía se despertó con el sonido de pasos. El médico regresaba con nuevas pruebas, pero antes de que pudiera hablar, una enfermera entró corriendo y trajo un sobre. «Doctor, dejaron esto en el mostrador. Dijeron que era urgente». Tomás la abrió. En el interior, una hoja de revista doblada, con una frase escrita con bolígrafo rojo. «No todo lo que parece, es. Cuidado con los que sonríen demasiado». Miró a Sofía, con el rostro serio. Ella entendió. El pasado aún no había terminado de perseguirlos. La mañana era fría cuando el sobre apareció en la puerta, discreto, sin remitente. Sofía lo encontró de regreso del mercado, balanceando el cochecito con una mano y la bolsa de fruta con la otra. El papel era grueso, de color amarillento, el tipo de papel que huele al pasado. Pensó que era una carta para Tomás, tal vez algo del hospital, pero cuando vio el nombre de Sofía garabateado con bolígrafo, su corazón dio un salto. Se sentó en el banco de madera del jardín, con los gemelos jugando a su lado, y abrió el sobre. En el interior, una sola hoja doblada y una fotografía antigua. La letra escrita a mano era firme, elegante y el tono frío como una cuchilla. Puede que lo hayas convencido, pero nunca serás uno de nosotros. Por un momento, Sofía no entendió. Luego miró la foto. Era la difunta esposa de Tomás, sonriendo junto a Ramírez, en una antigua fiesta familiar. Los dos riendo, con los brazos entrelazados, el resplandor de la riqueza estampado en la imagen. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Las palabras de la carta se expresaron en su cabeza, la voz de la institutriz cargada de desprecio. «Nunca serás uno de nosotros». Sofía cerró los ojos y respiró hondo. Rompió la carta en pedazos, pero el miedo no desapareció con el papel. Se quedó allí, pulsando dentro de ella.
como una herida que no cicatriza. En los días siguientes, algo cambió en el aire. La mansión pareció mirarla de nuevo. Cada ruido de puerta, cada susurro distante parecía hacerse eco del fantasma de Ramírez. Por la noche, soñaba con pasos en el pasillo, con la vieja voz repitiendo frases que la perseguían. La gente como tú es un lugar detrás de la escoba. Cuando se despertó, los chicos dormían tranquilamente a su lado, y ella trató de alejar sus pensamientos. Pero el miedo era persistente. Fue solo cuando encontró a Tomás en la oficina, revisando los informes del hospital, que decidió hablar. Llamó a la puerta suavemente, vacilante. «Tomás, ¿puedo preguntarte algo?» Levantó la vista, sorprendido por el tono de seriedad. «Por supuesto, ¿qué pasa?» Ella dudó antes de decir. «Se trata de su esposa». El nombre se le atascó en la garganta por un segundo. Guardó silencio. Luego se quitó las gafas, apoyó las manos sobre la mesa y respiró hondo. «Mereces saberlo». Tomás se levantó y se acercó a la ventana. El sol se filtraba a través de las cortinas, dibujando bandas doradas en el suelo. Mercedes era una buena mujer, dedicado, amable, pero infeliz. El matrimonio terminó mucho antes de la enfermedad. Ella se sentía sola y yo me sentía cansada. No había amor, solo apariencia. La gente nos miraba y veía la perfección, pero por dentro era un vacío. Se volvió con la mirada cansada. Ramírez era la única que todavía hablaba con ella. Fueron amigos durante años, pero cuando Mercedes murió, comenzó a tratarme como si yo fuera la culpable de todo. Sofía escuchaba en silencio, con el corazón hundido. «¿Ella te amaba?», preguntó. Tardó en responder. Tal vez lo que le encantaba era el nombre de Alvarado. Yo no. Y yo, solo me di cuenta demasiado tarde. Su voz temblaba, cargada de una vieja tristeza, del tipo que el tiempo no borra, solo adormece en el olvido. Antes de que llegaras, ya no estaba vivo. Simplemente existía. Sofía bajó los ojos. «Entonces, ¿por qué me contrataste?» «Yo no era nadie». Tomás se acercó lentamente. «Porque, cuando entraste a esa casa con esos niños en brazos, volví a ver la vida. Vi fuerza. Y vi todo lo que olvidé que existía. La verdad». El silencio que siguió estuvo lleno de significado. Afuera, el viento sacudió las cortinas y el olor a café recién hecho se extendió por el aire. Sofía se secó una lágrima obstinada. «No quiero ocupar el lugar de nadie, Tomás. No quiero lo que era suyo. Sigo siendo un limpiador. Acabo de cambiar el cubo por un archivo». Sonrió tiernamente. «Tal vez eso es lo que más admiro de ti. Nunca olvida de dónde vino». Su mirada se posó en ella con una mezcla de respeto y afecto. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Había algo entre ellos. Una comprensión tranquila, una complicidad que no nació del deseo, sino del dolor compartido. Ambos habían perdido algo. Ambos estaban tratando de reconstruirse con lo que quedaba. Esa noche, Sofía se sentó en la habitación con los niños durmiendo y pensó en las palabras de Tomás. La carta todavía la perseguía, pero ahora parecía más pequeña frente a la verdad que había escuchado. Tal vez el amor no lo tenga todo, sino encontrar a alguien que entienda lo que faltaba, pensó, mirando a sus hijos. El miedo comenzaba a dar paso a otra cosa, una calma discreta, una tranquila certeza de que el pasado ya no podía dictar su destino. Pero algo, en el fondo, todavía perturbaba su corazón. Cuando recogió los juguetes de los niños, notó uno de los pedazos de la carta rota que había caído detrás de la cómoda, una pieza que no había visto antes. Las palabras borrosas pero legibles decían: «Ella no está sola». Sofía se quedó quieta, con el papel entre los dedos, con el corazón acelerado de nuevo. La letra era de Ramírez, sin duda. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Quién más estaba detrás de esa amenaza? El viento sopló a través de la ventana, esparciendo los restos de la carta por el suelo. Y Sofía entendió, con un escalofrío. A veces, el pasado no muere, solo cambia su rostro. La sala principal del Hospital Central de México estaba llena. Las luces blancas se reflejaban en los vasos de cristal. El sonido de los cubiertos y los elegantes murmullos llenaban el aire. Fue la noche del gran homenaje al doctor Tomás Alvarado, reconocido por su labor humanitaria con la salud infantil. Periodistas, inversores y médicos se mezclaron en un mar de trajes y vestidos caros. Sofía observaba desde lejos, sentada discretamente en las sillas traseras, vestida con un sencillo vestido azul que Lupita le había prestado.
Había ido solo a darle las gracias, ante la insistencia de Tomás, sin imaginar lo que realmente traería esa noche. En el escenario, Tomás ajustó el micrófono con manos temblorosas. La audiencia se calmó. Comenzó su discurso con serenidad. Cuando entré en medicina, creía que el conocimiento era la mayor forma de poder, que salvar vidas era solo una cuestión de técnica y preparación, pero en los últimos meses, descubrí que estaba equivocado. La gente intercambió miradas. El aire se volvió más denso. Descubrí que hay personas que salvan vidas de manera silenciosa, sin bata de laboratorio, sin diploma, pero con el corazón. Personas que me recordaron lo que es la verdadera dignidad. Las cámaras comenzaron a acercarse. Los periodistas levantaron sus bolígrafos. Tomás hizo una pausa, respiró hondo, y luego miró hacia el fondo de la habitación. Sofía, por favor, ven aquí. Un murmullo recorrió la habitación. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Yo? Preguntó confundida, mirando a su alrededor. Lupita, conmovida, le tomó la mano. Vete, es tu momento. Los pasos de Sofía resonaron en la habitación mientras caminaba hacia el escenario. Cada mirada parecía pesar sobre ella. Curiosa, crítica, alguna sorprendida. El sencillo vestido contrastaba con el brillo de las joyas de las señoras, pero había algo en ella que nadie podía disimular. La fuerza. Cuando subió las escaleras, Tomás la recibió con un gesto que dejó a todos en silencio. Tomó el micrófono y dijo: Esta mujer me enseñó más sobre el cuidado y la dignidad que cualquier universidad. Ella fue quien me mostró que ser médico no se trata de curar cuerpos, se trata de ver personas. Sofía no es una sirvienta, es una madre, una guerrera, una heroína. Todo el salón se quedó sin palabras. Algunos rostros sorprendidos, otros avergonzados. Las cámaras de los reporteros parpadeaban en destellos incesantes. Sofía no sabía dónde poner las manos. Trató de hablar, pero le falló la voz. Luego solo sonrió, con lágrimas en los ojos. Ese momento, breve y eterno, pareció un milagro para alguien que pasó su vida siendo invisible. Mientras el público aplaudía, algo sucedió afuera. Al mismo tiempo que se transmitía el discurso en vivo, un video comenzó a circular en las redes del hospital. Imágenes antiguas, grabaciones de audio, conversaciones comprometedoras. El contenido de la unidad flash. Ramírez apareció hablando de manipulaciones, fabricando acusaciones, tramando derribos. El archivo se había filtrado, y el autor de la filtración era un nombre que nadie esperaba: Don Cayo. Horas antes del evento, había dejado el sobre en un portal de noticias, acompañado de una simple carta. La verdad no pertenece a los que tienen poder, sino a los que tienen coraje. El video se extendió como un reguero de pólvora. En cuestión de minutos, los teléfonos celulares en la audiencia comenzaron a vibrar. Surgieron susurros, ojos cruzados, pero Tomás se mantuvo firme, ajeno al caos digital que se estaba gestando afuera. Al final de la ceremonia, con una ovación de pie, bajó del escenario y caminó con Sofía hasta la salida lateral. Ahora todo el mundo lo sabe, dijo, con una leve sonrisa. No solo sobre mí, sino también sobre ti. Sofía bajó la mirada, todavía incrédula. Nunca quise la fama. Lo sé, respondió, pero la justicia, a veces, va acompañada de luz. Mientras conducían a casa, la ciudad se veía diferente. Las calles de Polanco, una vez frías y distantes, ahora estaban atravesadas por miradas que no juzgaban, admiraban. En la puerta del pequeño barrio donde antes vivía Sofía, los vecinos comenzaron a aparecer en las ventanas. Doña Marta, que antes había evitado saludarla, aplaudió. Ernesto, el dueño de la tienda de comestibles, saludó sonriendo. Las personas que antes habían susurrado, ahora veían en ella algo imposible de ignorar: respeto. Sofía entró en la casa con los gemelos en brazos, exhausta pero ligera. Los puso en la cuna, los cubrió con cuidado y se quedó mirando durante largos minutos en silencio. Afuera, el sonido distante de los fuegos artificiales celebraba el evento. Dentro de ella, lo que era calma y una pizca de miedo, porque sabía que cuando una pobre mujer se levanta, el mundo trata de hacerla caer de nuevo. Se sentó en el borde de la cama y miró por la ventana. Las luces de la ciudad parpadearon en la distancia. Pensó en todo lo que había experimentado: la humillación, el encarcelamiento, la culpa, el coraje, el perdón. Tal vez de eso se trata la vida, pensó.
No ser llamado nadie hasta el día en que tu propia dignidad te llame por tu nombre. En el pasillo, un ligero sonido la hizo girar la cara. Un sobre se deslizó por debajo de la puerta, sin remitente. Su corazón se aceleró. Recogió el papel con manos temblorosas. En el interior, solo una frase escrita con tinta azul. Tú ganaste la etapa, pero yo todavía tengo el resto. Sofía se quedó quieta, sintiendo que el aire desaparecía. El miedo que creía haber superado volvió. Frío, silencioso, vivo. Y por primera vez desde que todo comenzó, estaba segura. Alguien, en algún lugar, aún no había renunciado a verla caer. Los meses pasaron como un soplo de primavera sobre las viejas heridas. La vida, poco a poco, se fue asentando alrededor de Sofía, como si el destino finalmente hubiera decidido darle un descanso. La mansión, una vez silenciosa y llena de ecos del pasado, ahora tenía sonidos de vida, risas infantiles, pequeños pasos corriendo por los pasillos, juguetes esparcidos cerca de las escaleras. Emiliano y Gael aprendieron a caminar con la misma curiosidad que había tenido su madre cuando pisó allí por primera vez. La diferencia es que, ahora, ese lugar ya no era una prisión, era mi hogar. Sofía se había transformado, pero sin perder su esencia. Se mantuvo sencilla, con los mismos gestos de siempre. El cuidado al doblar la ropa de los niños. La costumbre de encender una vela en la esquina de la habitación antes de irse a dormir. La forma de hablar en voz baja incluso cuando nadie se lo decía. Pero en su interior, algo había florecido. Una nueva dignidad. Una paz ganada con sudor, coraje y lágrimas. Durante el día, trabajó como asistente de biblioteca en la Fundación Alvarado, un proyecto creado por Tomás para ofrecer cursos y apoyo a jóvenes de bajos ingresos. Allí, organizaba libros, ayudaba con sus estudios y, a veces, contaba historias a los niños. Las otras mujeres la miraban con admiración. La señora de la limpieza que se convirtió en maestra de esperanza. Por las noches, asistía a clases de enfermería en una pequeña universidad de la Ciudad de México. No fue un regalo de Tomás, fue un incentivo, una asociación. Tienes manos sanadoras, Sofía, le había dicho cuando la sorprendió con la beca. Solo tienes que creerles. Al principio ella se resistió. No sé si puedo volver a estudiar, ya tengo 31 años. Pero insistió, con esa mirada firme y tranquila que siempre desarmaba sus inseguridades. Y ella fue. Ahora estaba sentado en la tercera fila, con el cuaderno abierto y los ojos atentos. A veces llegaba cansada, oliendo a polvo y perfume barato, pero se iba sonriendo. Era el tipo de cansancio que daba sentido a la vida. En casa, las noches eran más dulces. Los gemelos se acostaron temprano y Sofía se permitió sentarse junto a Tomás en el porche. Hablaban poco. A veces solo miraban las luces de la ciudad, el sonido lejano de los autos, el viento agitando las hojas del jardín. Él, siempre sereno, la miraba con la tranquilidad de quien encuentra refugio después de la tormenta. Me enseñaste a empezar de nuevo, dijo. Y me enseñaste que comenzar de nuevo no es olvidar el pasado, es hacer las paces con él, respondió. Pero lo más hermoso era que no había prisa entre ellos. No hay intento de convertir todo en un cuento de hadas. Vivían juntos, sí, pero con respeto. Sabía que el verdadero amor no nace del favor, sino de la libertad. Y sabía que, aunque era amada, no dejaría de ser quien era. Una mujer que salió de la tierra y aprendió a caminar con la cabeza en alto. Un domingo por la tarde, el sol caía perezosamente sobre el jardín. Sofía se sentó en el césped, viendo a Emiliano tratar de empujar un carrito mientras Gael intentaba atrapar una mariposa. Tomás apareció con 2 tazas de café y se sentó a su lado. Se quedaron en silencio por un rato, solo mirando a los niños correr, riendo a carcajadas. Nunca pensé que sobreviviría a esto, dijo, con la voz quebrada. Una casa con risas, una tarde en paz. Y, sin embargo, no he dejado de ser quien soy. Tomás la miró con ternura. Por eso te amo, Sofía. Porque eres todo lo que el mundo trata de borrar y, sin embargo, permaneces. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Levantó la cadena que llevaba alrededor de su cuello y le mostró. Una llave vieja, desgastada por el tiempo, colgando como un pequeño colgante. Es la llave del baño donde me encerraron. Pensé que debería tirarlo, pero me di cuenta de que me recuerda de dónde vengo y lo que superé. Él le tomó la mano y besó la llave. Así que nunca se pierda, porque esta historia merece ser recordada.
El viento sopló ligeramente, y por un momento el mundo pareció suspendido, inmóvil, perfecto. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Tomás y cerró los ojos. El ruido de los niños, el canto distante de un pájaro, el calor del sol en sus rostros, todo era tan simple y al mismo tiempo tan inmenso. Pero la vida, incluso cuando se calma, nunca deja de poner a prueba a los que han aprendido a resistir. Al final de la tarde, cuando estaba guardando los juguetes y llamando a los niños al baño, vio un sobre blanco sobre la mesa del balcón, sin nombre, sin sello, solo una hoja doblada en el interior. Se abrió lentamente. La letra era la misma, elegante, firme, frío. El breve mensaje: crees que la verdad te ha hecho libre, pero solo ha comenzado a ser contada. Sofía sintió un escalofrío. Levantó la vista y miró a su alrededor. La puerta estaba entreabierta, el jardín en silencio. El viento se cayó, y en ese instante, el viejo miedo ha vuelto a soplar sobre la paz recién ganada, como una sombra que se niega a desaparecer. Pasó el tiempo, y lo que una vez fue dolor se convirtió en una historia contada con voz firme y mirada serena. Sofía nunca quiso fortuna, solo quería el derecho a existir con dignidad. Hoy, la ex señora de la limpieza que fue encerrada en un baño es recordada no por la humillación, sino por la fuerza que nació de ese silencio. La mansión que alguna vez olió a miedo ahora tiene el aroma de frijoles en el fuego, risas infantiles y ventanas abiertas al sol. Tomás y ella viven una vida sencilla, sin etiquetas, solo respeto y cariño. Los gemelos crecen sanos, corriendo libres por los pasillos donde un día el llanto resonó con desesperación. Sofía lleva en su pecho la vieja llave que cuelga de la cuerda, un símbolo de lo que ganó, un recordatorio de la prisión que se convirtió en libertad. Y es mirando al cielo de la Ciudad de México, con las manos firmemente sobre el corazón, que susurra todas las noches: gracias, Dios, por dejarme escuchar el llanto de mis hijos, incluso cuando el mundo trató de silenciarme. Porque la vida ha enseñado que la fe no se trata de esperar milagros, se trata de continuar caminando incluso cuando el suelo desaparece. Que la dignidad es el mayor lujo que uno puede tener, y qué coraje es seguir limpiando los fragmentos hasta que veas el reflejo de tu propia fuerza. Esta historia nos recuerda que ninguna mujer es demasiado pequeña para cambiar el destino. Simplemente no renuncies a ser quien es. Y si te has quedado hasta aquí, gracias por escuchar desde el corazón. Tu like es como un abrazo que calienta y mantiene viva esta cadena de historias reales. Tu inscripción es la invitación a volver y tomar otro café conmigo, cuando el día pida un respiro y una buena historia. Dime en los comentarios qué ciudad estás viendo. Quiero sentir esta red de buenas personas creciendo juntas. Y activa la campana, para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal, con otra historia increíble.